Buen día, Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar nuevamente en este programa, compartiendo con cada uno de ustedes palabras para una vida abundante. Cada día más la vida exige interpretarla con mayor claridad, no solo para poder existir, sino también para tener un mejor aprovechamiento de la gracia que nos ha sido entregada por nuestro Creador y Dios. Pero es bueno reconocer que todos en algún momento hemos incurrido en errores, especialmente de interpretación y asimilación de la vida, y uno de esos errores, yo diría el más determinante, ha sido el alejarse de Dios y de su palabra, lo cual ha traído como consecuencia que no se viva desde la realidad y objetividad, sino desde los vacíos, desde los prejuicios, y peor aún, desde la influencia y el manejo sesgado de los mal llamados líderes de opinión y productores de contenido, que de Dios no conocen nada y además no les interesa conocerlo. Porque, no obstante los adelantos literarios con muy destacados escritores, que por cierto editan contenidos de todo tipo y para todos los gustos, muchos de estos documentos que se producen enardecen el sentir del hombre, no siempre para fortalecerlo en valores y eternidad, sino para hacerlo vulnerable ante cualquier práctica o condición que estropea el buen nombre y la dignidad de las personas. Se necesita, por tanto, un despertar de conciencia acerca de lo que se consume y se recibe a diario a través de lo que se lee, se ve y se oye. Estimo conveniente, por tanto, que se tenga en cuenta y que miremos con determinación a través del texto bíblico la experiencia de lo que por muchos años hombres y mujeres que le han creído a Dios han aportado como experiencia real, existencial, y cómo todo este aprendizaje ha servido para el bienestar no solo de ellos, sino también de sus familias y de su propio pueblo. Pues bien, toda esa experiencia de los hombres de fe registrada en la Biblia y aplicada en aquella época, es importante que hoy la tengamos también presente en nuestra vida, con su correspondiente y actualizada interpretación. Descubriremos entonces que traerá grandes beneficios existenciales, de lo cual nosotros no podemos sustraernos. Veamos algunos ejemplos. Un primer personaje que podemos considerar y que nos aporta mucho en relación con esta idea es Josué, el sucesor de otro gran personaje en el pueblo de entonces, como lo fue Moisés. Dios le habló a Josué y le dijo que él conquistaría la tierra prometida, y como principio para cumplir ese objetivo era necesario obedecer el mandamiento y la ley de Dios. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Según el texto, la lectura y estudio devocional del libro sagrado debe ser un ejercicio permanente en cada casa, en cada persona, en cada familia, si queremos protección y bienestar, porque dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como se puede ver, el futuro y una vida plena está asegurado si cada persona se apega al cumplimiento de la ley de Dios. En la época de Josafat, rey de Judá, había decadencia espiritual
y pérdida de valores éticos y morales en el pueblo. Mas Dios lo levantó, lo llamó, para que por medio de él y particularmente por la lectura de las Santas Escrituras surgiera un avivamiento y un despertar de conciencia. Y como efecto adicional de este ejercicio de fe, a los pueblos que les eran contrarios y que les hacían la guerra, no les quedaba otro camino que salir huyendo. En una clara muestra de que un pueblo se hace fuerte cuando se ocupa de consagrar su vida a Dios y pone por obra su palabra. Dice así: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y se recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 9 al 10. Por su parte, Josías fue otro rey en cuyo tiempo hubo decadencia espiritual, pero oyendo la palabra de Dios, él y su pueblo entendieron la causa de su decadencia. Dice que por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Y luego que volvieron a oír la lectura del libro de la ley, propusieron desde el menor hasta el mayor caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos y sus estatutos con todo el corazón, poniendo por obra las palabras que estaban escritas en aquel libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 30 y 31. ¿Cuál fue la causa de esta decadencia? El haber dejado de lado la palabra de Dios, lo cual, por cierto, dio como resultado el riesgo de terminar demasiado mal, bajo la sombra de lo que la Biblia llama la ira de Dios. Por otra parte, en el tiempo de Nehemías gobernador y después del cautiverio en Babilonia, cuando se construían los muros de la ciudad, en un momento hubo desánimo entre el pueblo para continuar la obra, pero él muy sabiamente buscó a Dios por medio de su palabra, y el resultado fue volver a estar alegres y así retomar la tarea iniciada con una fiesta solemne. Dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Como se puede ver, todos ellos entendieron que volverse a la ley, la palabra de Dios, les traería la salvación, es decir, la solución a todos sus problemas. El texto está en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18. También el libro del profeta Habacuc nos aporta una experiencia muy grata con respecto del manejo que se dio al descubrir la gran necesidad de un avivamiento que les garantizara bienestar y seguridad en medio de la crisis, en este caso ya no física, pero sí mental, de la que aún no se reponían, pues aunque ya estaban de regreso en su tierra, todavía los vestigios de la guerra y la pérdida de tantas vidas, de tantas cosas, digamos que los amedrentaba para seguir adelante. Hago la lectura en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Es decir, que no obstante tu justicia, oh Dios, acuérdate de nosotros con compasión.
A propósito, es un clamor, es una oración que siempre debiéramos hacer cada uno de nosotros en vez de estar divagando y empleando el tiempo en cosas que no tienen mayor importancia. Definitivamente, el observar con atención la palabra de Dios y en general todo lo que se recibe de Él, lleva al ser humano a temer a Dios, entendiendo que temer en este sentido tiene que ver con la necesidad de obedecer a Dios y a su palabra. Ese temor produce lo que es un avivamiento, que decirlo en términos más actuales, se trata de un despertar de conciencia que se debe producir para contrarrestar así la profunda crisis moral y espiritual que se produce día a día, donde el descontrol es terrible y donde se avisoran tiempos de confusión y de caos. Son muchos los acontecimientos donde la palabra de Dios ha tenido siempre un papel protagónico y muy especial en la vida de los seres humanos de todas las épocas. Y estoy seguro que en esta época, en este tiempo, no es la excepción. Y a manera de conclusión de estos ejemplos que tenemos, veamos el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo. En la primera carta, en el capítulo 4, versículos 13, 15 y 16, dice así: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que al observar, digamos, no solo esto último, sino cada uno de los ejemplos que tenemos en la Sagrada Escritura, vemos que el llamado contundente es a leer, recibir y enseñar la palabra de Dios para la salvación personal y de los que están a nuestro alrededor. Es decir, es el compromiso que se va adquiriendo cuando de trabajar salvación se trata. Es necesario entonces oír con atención, recibir la palabra de Dios a tiempo, hacer la conversión y la actualización del pensamiento, de modo que permita un nivel de conciencia superior, capaz de mejorar la condición que se requiere para vivir mejor. Y este nivel de conciencia se adquiere gracias al mensaje que se recibe casi a diario por parte de nuestra iglesia, tanto a través de los canales virtuales como también en cada una de nuestras reuniones presenciales en cada lugar de culto. Realmente no le hacemos nada bien a nuestra alma cuando inconsciente o peor aún deliberadamente nos alejamos de las posibilidades de recibir el impacto de la voz de Dios y prácticamente sería como rehusarse a ingerir alimentos, negándose así la oportunidad de seguir viviendo. El propósito es que la verdad, palabra de Dios, se ponga en primer plano, que no se elimine de los códigos de enseñanza y educación de nuestra sociedad. Cuánta ventaja para mal han ganado quienes persiguen la verdad de Dios y el evangelio que nos enseña su palabra. No podemos caer en el error de que por no ser de pronto acusados de sedición o por tener contenta a mucha gente, tengamos que seguir lamentando las consecuencias en cifras mortales de tanto extravío. A la verdad, la cátedra cristiana, la enseñanza sagrada, para los que creemos en Dios, es vida, es la vida misma. Y cuánto diéramos porque la gente en su gran mayoría se interesara por aprender o por lo menos dar oportunidad a que sin fanatismos ni totalitarismos la enseñanza sagrada se convirtiera en una práctica diaria y se diera la oportunidad a su divulgación libre y espontánea en cualquier lugar.
Los invito a orar, los invito a pedir a Dios su ayuda especial para todos nosotros los que escuchamos con atención el mensaje del Evangelio, los que nos disponemos a creer, entre los cuales espero que esté usted también en el día de hoy, que se comprometa con su salvación y la de su familia mediante la palabra y la presencia del Dios, el Dios vivo, el Dios que da vida. Oremos todos. Padre eterno, Dios soberano, venimos ante ti, oh Padre celestial, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, entendiendo y observando decididamente tu palabra, la cual recibimos con gran devoción, sabiendo que dependemos totalmente de tu misericordia y tu bondad para vivir. Bendice, Señor, nuestra vida en la medida en que el mensaje de tu palabra permanezca en nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén.